Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Syntec y un filtro Microguard Select por $32.99 en O'Reilly Auto Parts. Solo en tienda. Aplican límites. O'Reilly Auto Parts. El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. En este top 10 de la antigüedad, una poderosa torre de asedio romana del tamaño de la Estatua de la Libertad, lanzada contra una fortaleza montañosa. Estaba claro que los romanos no se detendrían ante nada para conquistarla. La ciudad más importante del mundo antiguo, arrasada por los bárbaros. Los romanos esclavizaron a culturas enteras, masacraron a centenares de miles de personas, pero ahora les toca recibir. ¿Cómo lo asumirán? Un asedio brutal y violento que acabó en canibalismo humano. Primero se comieron a sus caballos, después a sus camellos y finalmente los unos a los otros. Y el arma de asedio definitiva, que nos demuestra que a caballo regalado no se le mira el diente. 12 metros de altura, 15 de longitud y en su interior 40 soldados griegos listos para atacar. ¿Qué lugar ocuparán en la única lista de los 10 mejores que lleva miles de años elaborándose? Top 10 de la antigüedad. Ciudades y fortalezas eran el motor del mundo antiguo. Atraían riqueza y prosperidad, pero también eran un objetivo. Los enemigos hacían cualquier cosa para tomarlas, y la forma más eficaz de hacerlo era a través de los asedios. Rodear la ciudad y cortarle los suministros. Desde que tenemos ciudades y fortalezas, ha habido asedios. Los defensores tenían que esperar. Los atacantes tenían que encontrar la forma de matarlos de hambre o de obligarlos a rendirse. En este top 10 de la antigüedad, los sitios de la antigüedad. Clasificados según la devastación causada. Encaramada en las alturas, en el número 10, el sitio de una fortaleza formidable en el cielo. El sitio romano de Masada. Si hablamos de los 10 asedios más importantes de todos los tiempos, Masada tiene que estar ahí. No se puede discutir. Esto es Masada, una montaña fortaleza aislada en Israel. En el año 72 de nuestra era, los rebeldes judíos, los sicarios, se levantaron contra el dominio romano. Los romanos estaban decididos a aplastar la rebelión para siempre. Los sicarios se refugiaron aquí, en Masada, un lugar que consideraban inexpugnable. Masada es una superfortaleza. Los sicarios la habían tomado y la estaban usando contra los romanos. Los sicarios estaban bien pertrechados de víveres y provisiones. Y lo más importante, habían construido su propia cisterna en la montaña, de modo que disponían de toda el agua potable que necesitaban. Una fortaleza en lo alto de una meseta es un objetivo muy difícil de tomar. Una fortaleza sobre una meseta que tenía su propio suministro de agua potable, su propio suministro de comida y la capacidad de esperar el ataque era dificilísima. Los romanos tenían trabajo por delante. El único acceso a Masada era siguiendo un sendero pronunciado y angosto. Eso significaba que los 10.000 romanos solo podían atacar en fila de a uno. Y para los defensores era facilísimo eliminarlos. Pero los romanos estaban preparados para lo que hiciese falta. En apenas unos días construyeron una muralla de 8 kilómetros de longitud, que rodeaba toda la montaña. Ahora, nada podía entrar ni salir. Su siguiente movimiento fue más extraordinario si cabe. Imagínense que son los rebeldes judíos que están en esa cumbre de Masada. Han visto a los romanos construir una muralla enorme que les deja atrapados dentro. Y después empiezan a construir una rampa. Los romanos son listos. A lo largo de toda la meseta hay 120 metros hasta la cumbre, salvo en un punto donde solo hay 75. Ahí empiezan a construir. Es difícil hacerse una idea de lo enorme que es la rampa de Masada. Mide 200 metros de longitud
75 metros de altura. Y eso significa que los soldados y los esclavos que la construyeron tuvieron que mover 500.000 de toneladas de tierra. En solo 2 meses y únicamente con la fuerza de sus músculos, movieron el peso equivalente a un Empire State y medio. La rampa era tan sólida que casi 2000 años después sigue formando parte del paisaje. Hoy utilizamos la frase mover montañas para referirnos a hacer algo cueste lo que cueste. Bueno, pues los romanos hicieron justo eso. Y no creo que haya una demostración mayor de la inteligencia y la tenacidad romana y de su negativa a asumir un no. Fue un logro de ingeniería increíble. Pero los romanos todavía tenían que asaltar la fortaleza. Una vez terminada la rampa, los romanos trajeron una torre de asedio. Era lo bastante alta como para escalar las murallas. Tenía un ariete para atravesarlas y tenía catapultas y artillería, y además estaba acorazada. La torre de asedio medía unos 27 metros, casi la altura de la Estatua de la Libertad. Los rebeldes judíos se creían a salvo, pero entonces vieron esta gigantesca torre de la muerte que avanzaba hacia ellos. Tuvo que ser una visión aterradora. Centenares de soldados empujaron esta enorme torre por la rampa empinada y la situaron en posición. Por fin, podrían asaltar las murallas de esta fortaleza aparentemente inexpugnable y tomar Masada al asalto. Pero cuando llegaron a la cima, ni un solo defensor les ofreció resistencia. Los rebeldes judíos ya les habían hecho el trabajo y se habían suicidado. Así que privaron a los romanos de la victoria de arrebatarles la vida. A pesar de los meses que defendieron Masada, la resistencia de los sicarios resultó inútil. Nada podía interponerse en el camino de la maquinaria de guerra romana. Pero 400 años antes de que los romanos moviesen una montaña, Alejandro Magno los superó, convirtiendo el mar en tierra. En el número 9... el sitio de Tiro. Sea cual sea el tema o la lista, si hablamos de historia militar de la antigüedad, Alejandro Magno aparece siempre. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno estaba desbocado. Había tomado el control de toda Grecia. Lo siguiente en su punto de mira era Persia y los reinos de Oriente. Pero una isla fortaleza se interponía en su camino. La ciudad fenicia de Tiro, en la costa del actual Líbano. Alejandro Magno es aclamado como uno de los más grandes líderes militares de todos los tiempos. Pero cuando intentó atacar la base naval de Tiro, las cosas se le torcieron mucho. Y si consigues que Alejandro parezca un aficionado, es que te mereces un lugar en el top 10. El primer movimiento de Alejandro fue enviar diplomáticos a negociar la rendición de la ciudad. La respuesta fenicia: coger a todo el equipo y arrojarlo desde los 60 metros de altura de las murallas. Alejandro no se lo tomó muy bien. Decidió tomar la ciudad por la fuerza. Pero Alejandro no tenía armada. Entonces, ¿cómo podía sitiar una ciudad-isla que se encontraba a 800 metros del continente? Sencillo. Convirtió el mar en tierra. Alejandro ordenó la construcción de una calzada elevada para cruzar el agua. Ordenó destruir los edificios de tierra para construir esta calzada. Medía 900 metros de largo y 60 de ancho. La población veía cómo se acercaba hacia ellos, día tras día, y a la cabeza enormes torres de asedio. La población de Tiro necesitaba una respuesta y la necesitaba rápido. La respuesta que encontraron fue devastadora. Un arma militar revolucionaria. Un barco incendiario. Construyeron un barco incendiario y llenaron las ollas con un líquido explosivo secreto. Lo estrellaron contra la calzada, que explotó en una bola de fuego de 150 metros de altura. Los fenicios utilizaron el primer barco incendiario conocido de la historia. El mar estaba en llamas y las enormes torres de asedio abarrotadas de soldados se consumían. Los hombres de Alejandro saltaban al mar para escapar de las llamas, pero no había escape porque el propio mar estaba en llamas. Para los griegos fue el Armagedón.
Estamos en el número 9. En el año 332 a.C., Alejandro Magno había sitiado la ciudad-isla fenicia de Tiro, en el Mediterráneo. Pero su estrategia de atacar enviando poderosas torres de asedio por una calzada artificial ardía a pasto de las llamas provocadas por un buque incendiario explosivo fenicio. Alejandro no disponía de armada, de modo que llamó a sus aliados y reunió una fuerza naval capaz de montar un ataque por mar. Alejandro llegó con sus barcos hasta las murallas de la ciudad y las embistió con sus arietes. Los habitantes de Tiro lo intentaron todo: arena caliente, aceite hirviendo, piedras, pero al final los arietes atravesaron la muralla. La vencieron. Alejandro invirtió meses en el sitio de Tiro, meses de luchas y embestidas, así que cuando entró en la ciudad estaba enfadado. Si vas a oponerte a Alejandro Magno y a quemar a sus hombres vivos, más vale que no pierdas. Tiro les había hecho eso a sus tropas, pero además había cometido el peor pecado, que era robarle tiempo a Alejandro. Alejandro Magno tenía un programa para conquistar el mundo, de modo que cuando atravesó las murallas pensaba desatar un infierno. 6.000 murieron inmediatamente y 2.000 fueron crucificados. A las mujeres y niños los perdonó, pero los vendió como esclavos. Fue brutal. Convertido en señor de la tierra y el mar, atravesó desbocado Persia para crear uno de los imperios más grandes del mundo. Invicto en la batalla, la historia le recuerda como uno de los generales más exitosos que el mundo haya conocido. A continuación, en nuestra cuenta atrás, otra batalla de David contra Goliat. ¿Es posible que el inventor más grande de la antigüedad crease un rayo de la muerte y un cañón de vapor siglos antes del descubrimiento de la pólvora? En el número 8, el sitio de Siracusa. En el siglo III a.C., el reino de Siracusa, en la isla de Sicilia, se enfrentaba a una nueva amenaza aterradora. La isla producía enormes cantidades de grano, que llamaron la atención de Roma. Era justo lo que Roma quería para alimentar a una población que no hacía más que crecer. Siracusa se encuentra en el camino de la expansión del Imperio Romano, un imperio que devora a todas las ciudades-estado y países del Mediterráneo. Roma lleva un ejército profesional y 60 buques de guerra modernos. Siracusa será atacada por la mayor superpotencia mundial. Siracusa estaba considerada un objetivo sencillo, pero a los romanos les esperaba una buena sorpresa. Siracusa tiene un arma secreta, un hombre, un genio llamado Arquímedes. Arquímedes era un científico que inventaba armas nuevas terroríficas que podían usarse contra los romanos. Desde los muros de la ciudad, la garra de Arquímedes agarraba a los barcos enemigos y los sacaba del agua. Un equipo de hombres podía levantar buques de 60 toneladas con ella. Y este no fue ni mucho menos el más extraordinario de sus inventos. Se dice que Arquímedes inventó un cañón que disparaba proyectiles utilizando únicamente vapor. Bien, si eso es cierto, significa que es anterior a cualquier tipo de cañón en varios siglos. Y lo más increíble, este cuadro del siglo XIV sugiere que Arquímedes creó un rayo de la muerte. Un rayo láser mortífero que utilizaba la energía del sol. No estamos seguros exactamente de cómo hizo esta superarma, pero sí que sabemos con certeza que se adelantó miles de años a su tiempo. Nadie disponía de ningún tipo de láser o rayo de la muerte. Sabemos que a los romanos les aterrorizaban los inventos de Arquímedes. Se dice que los generales y soldados se desesperaban cuando averiguaban que venían más inventos de camino. Confiados en sus defensas, los siracusanos se relajaron y les ofrecieron a los romanos la oportunidad perfecta para atacar. La población de Siracusa se confió demasiado y se puso a celebrarlo, y los pillaron por sorpresa. Cuando los romanos consiguen entrar por fin, habían visto a tantos de sus compañeros muertos por los inventos de Arquímedes, que se lanzaron a una espiral asesina que concluyó con 10.000 personas muertas, y las que sobrevivieron fueron vendidas como esclavas. Así es el combate. Esas son las reglas de la batalla. Cuando ganas, ganas.
Pero los romanos no se contentaban solo con tomar la ciudad. Querían capturar al cerebro que estaba detrás de aquellas armas superavanzadas. Se dio orden a los soldados de que buscasen y capturasen a Arquímedes con vida. Arquímedes estaba en casa, tan ocupado trabajando en un problema matemático, que cuando los soldados entraron en su casa no les dijo quién era. Solo les dijo que saliesen porque estaba ocupado y no quería que lo molestasen. Y con ello solo consiguió que lo matasen allí en el acto. Con él perdimos a una de las mentes más grandes que ha dado el mundo antiguo. No sabemos si las armas de Arquímedes tenían un impacto más psicológico o físico, tal vez fuese una combinación de ambos. El caso es que le dieron tanta ventaja a Siracusa en su lucha, que por eso está en nuestro top 10. De armas de ciencia ficción a crucifixiones en masa. El siguiente sitio de nuestra lista convierte a una ciudad santa en un páramo víctima del genocidio. En el número 7... el sitio romano de Jerusalén. Los romanos podían ser tus mejores amigos o tus peores enemigos, y no te convenía enfadarlos porque podías esperar una respuesta extrema, como un genocidio. Y eso es lo que ocurrió en Jerusalén. Fue uno de los sitios más sangrientos de la historia, pero qué espantoso fin les aguardaba a quienes traicionaban a los romanos. Estamos en el número 7. El sitio romano de Jerusalén. En el año 66 después de Cristo, Jerusalén se encontraba bajo dominio romano, pero crecía el malestar por la ocupación de la ciudad. Jerusalén es un barril de pólvora a punto de explotar, y cuando el gobernador romano irrumpe en el templo judío, su lugar más sagrado, en busca de plata, se desata un infierno. El gobernador de Jerusalén había recibido la orden del emperador Nerón de requisar la plata para satisfacer su codicia. Esto provocó una rebelión que duró 4 años y llevó al sitio de la ciudad por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Tras reunir tropas y armas, comenzó el asalto a las murallas de la ciudad. Algunas catapultas que los romanos utilizaron para atacar Jerusalén medían 12 metros y podían arrojar piedras de 50 kilos. Iban muy en serio. Fue una demostración de la potencia militar y de la ingeniería romana, y les costó apenas unos días entrar. Los rebeldes judíos se retiraron, se refugiaron en el templo y en las calles colindantes. Tito sabe que luchar en una zona elevada es la forma más fácil de perder a miles de soldados. De modo que se retira, construye una muralla alrededor y espera verlos morir de hambre. Un principio básico de un asedio es atrapar a tu enemigo en el interior de un lugar pequeño y después esperar. Esperas a que muera de hambre, a que enferme, a que esté tan desesperado que se convierta en un enemigo muy, muy débil. Y el hambre les acuciaba. Se vieron obligados a comer cualquier cosa que encontraban. Basura, cuero. Hay relatos que hablan de personas que se vieron obligadas a comerse a sus propios hijos. Tras aguardar fuera de las murallas, Tito entró a rematar el trabajo. Cuando los romanos entraron en Jerusalén, se vivió un baño de sangre, prendieron fuego al templo y se lanzaron a una espiral asesina. Se calcula que 30.000 personas fueron asesinadas. Todo aquel que intentaba escapar al asedio era capturado y crucificado. Se dice que se realizaban hasta 500 crucifixiones al día. Y los soldados romanos se aburrieron tanto de clavar a la gente que empezaron a clavarla en posturas diferentes solo para divertirse. Otra historia dice que al final tuvieron que dejar de crucificar gente porque se quedaron sin madera para clavarlos. Destruyeron el templo sagrado tan minuciosamente que solo un muro, el Muro de las Lamentaciones, permanece en pie hoy en día. Recibe ese nombre porque la población acudía a él para llorar la destrucción del templo. No quedó nada. Despojaron a Jerusalén de todos sus tesoros. Y los romanos honraron a su general victorioso con el arco de Tito, que todavía hoy se alza en Roma. Pero en nuestro siguiente sitio, ¿podrá el napalm de la antigüedad salvar a una ciudad entera? Entra en el número 6, el sitio árabe de Constantinopla. Constantinopla, que hoy conocemos como Estambul en la actual Turquía,
Era la joya de Oriente y la sede del poder de la primitiva cristiandad. Todo el mundo en la región la deseaba. Todos harían cualquier cosa para conseguirla. En el siglo IV después de Cristo, Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Romano y pasó a ser la potencia más importante del mundo. Estaba protegida por las mejores fortificaciones del mundo antiguo. No solo una muralla, sino una muralla doble de hasta 12 metros de altura y 3,5 de grosor. Pero en el año 717 de nuestra era, la ciudad se enfrentó a su mayor reto. Una enorme fuerza invasora árabe atacó Constantinopla por tierra y mar. Las tropas de Constantinopla estaban en inferioridad de 10-1, pero utilizaban las guerrillas para atacar las líneas árabes y robarles los suministros, y cuando se presentaron los buques de relevo árabes se vieron las grandes llamaradas. Las llamaradas, el arma secreta de Constantinopla, también conocida como fuego griego, era un infierno líquido, muy eficaz, porque era imposible apagarlo con agua. Sus ingredientes eran alto secreto y siguen siendo un misterio hoy en día. Las referencias al fuego griego indicaban que se trataba del arma terrorífica definitiva, un líquido que ardía en el agua. Además podía dispararse un chorro a unos 50 metros, acompañado por humo y un ruido como el de los truenos. Tenía que ser absolutamente aterrador. Los escritos antiguos describen cómo destruyó los buques árabes. A lo que siguió el colapso del ejército de tierra. El invierno fue especialmente brutal y los árabes se quedaron sin comida. Primero se comieron a sus caballos, después a sus camellos y finalmente empezaron a comerse los unos a los otros. Se calcula que los árabes llegaron a Constantinopla con 210.000 hombres y 2.500 barcos. Pero la defensa de Constantinopla fue tan buena y tan fiera que los árabes se vieron obligados a asumir la derrota y volvieron a casa con apenas 30.000 hombres y solo 5 barcos. Constituye uno de los porcentajes de bajas más elevados de todas las batallas de la historia. El sitio árabe de Constantinopla fue uno de los momentos más cruciales de la historia occidental. Si Constantinopla hubiese caído, el mundo tal y como lo conocemos sería diferente. Constantinopla fue salvada. La expansión islámica a Europa se interrumpió durante casi un milenio. Y Europa siguió siendo cristiana. Hemos llegado al ecuador de nuestra lista histórica de los grandes sitios de la antigüedad. En el número 10 estaba el extraordinario asedio romano a Masada. En el número 9, la toma de Tiro por parte de Alejandro Magno. En el número 8, los romanos contra Arquímedes en Siracusa. Y en el número 7, el brutal ataque sobre Jerusalén. En el número 6 estaba el sitio árabe de Constantinopla. Pero ahora, en el top 5, el momento triunfal de la Roma más grandiosa. El sitio de Alesia, liderado por Julio César. Julio César es uno de los generales más grandes, y el sitio de Alesia es uno de sus mejores momentos. Es un hombre audaz y piensa lo impensable. Corre el año 52 a.C., y Julio César se ha embarcado en la misión de poner a la Galia, la actual Francia, bajo control romano. Pero el líder galo, el gran rey guerrero Vercingetorix, está decidido a detenerlo. Él y sus hombres toman posición en un castro inexpugnable, en la localidad de Alesia. 80.000 galos armados hasta los dientes, ansiosos de enfrentarse a los romanos, están preparados para luchar. Las tropas de César llegan a Alesia. Y Vercingetorix envía a un emisario en busca de ayuda. Un enorme ejército de refuerzo se dirige a unirse a los galos. César se encontrará en inferioridad de 4-1. La mayoría de los generales en su posición darían media vuelta y huirían, pero César decide quedarse y luchar. Ordena la construcción de una de las mayores obras de asedio de la historia. Las tropas de César cavan una zanja alrededor del baluarte galo. Esta zanja mide 6 metros de profundidad y 40 kilómetros de longitud. Después construyen su propia fortificación amurallada. Una muralla para rodear a los galos que están en los castros, y una segunda muralla exterior para proteger a los hombres de César del ejército de refuerzos que se aproxima y que ha mandado llamar Vercingetorix. César aguarda,
en la zona entre ambas murallas. Asaltar una posición fortificada es la parte más letal de un sitio. ¿Y qué hace César? Voltea la situación. No les deja a sus enemigos otra opción que asaltar su propia posición fortificada. Es un genio total. Tal y como César había predicho, los galos atacan, pero no son rival para los bien defendidos romanos. En total, los galos pierden 90.000 hombres por 12.000 de César. Es una derrota aplastante para los galos. La victoria en este sitio increíble permitió a César conquistar el resto de la Galia, la actual Francia, y que el Imperio Romano se expandiese por Europa. De un genio militar a una brutalidad monstruosa. A continuación, en nuestra cuenta atrás, los jinetes del apocalipsis están a las puertas. Es el sitio mongol de Bagdad. Los mongoles vienen. Vienen hacia Oriente Medio. Es una perspectiva aterradora, puesto que su ferocidad no tiene parangón. En el año 1258 de nuestra era, los mongoles formaban uno de los ejércitos más despiadados y eficientes de la antigüedad. Ya habían conquistado China y buena parte de Asia. Su siguiente objetivo, el centro del Imperio Islámico, Bagdad. Un gran centro de conocimiento y cultura. En aquella época, Bagdad es una de las ciudades más importantes del mundo, pero los mongoles no permiten que un detalle como ese se interponga en su camino. Están plenos de confianza y exigen la sumisión total. Bagdad estaba bien defendida, sus murallas eran formidables, medían 45 metros de grosor y 30 metros de altura. Hacían falta 30 hombres solo para cerrar las puertas de la ciudad. Bagdad se niega a rendirse, pero han subestimado enormemente a los mongoles. Los mongoles han conquistado Asia y han conseguido reunir un ejército de 200.000 soldados. Están armados con la tecnología de asedio más moderna, que han arrebatado a sus enemigos conquistados, como los trabuquetes, capaces de lanzar proyectiles a casi 500 metros de distancia. Tras 6 días de fuego y ataques constantes, las defensas de la ciudad sufren una brecha. Cuando los mongoles entraron finalmente en la ciudad de Bagdad, hubo una semana de pillaje. Las crónicas de la antigüedad recogen que la escalofriante cifra de 1 millón de personas murieron masacradas dentro de las murallas de la ciudad. El olor a muerte que emanaba de Bagdad era tan fuerte que los mongoles tuvieron que trasladar su campamento y situarlo contra el viento. Además de masacrar a miles, cometieron una de las mayores atrocidades culturales de la historia. Destruyeron la biblioteca de Bagdad, que en su momento albergó la mayor colección de libros del mundo. Y se dice que arrojaron tantos libros al río que las aguas se tiñeron de negro con la tinta. Textos de un valor incalculable y siglos de conocimiento perdidos para siempre. Solo podemos imaginarnos cómo habría sido el mundo si no hubiese sido por este sitio brutal. Los grandes sitios han cambiado el curso de la historia. Han determinado el destino de imperios. Es hora de entrar en los 3 primeros de nuestra lista de sitios de la antigüedad, clasificados según la devastación causada. En el número 3, la potencia militar más grande prueba de su propia medicina. El sitio de Roma. Los romanos esclavizaron culturas enteras, masacraron a centenares de miles de personas. Pero ahora es Roma la que está sitiada, les toca recibir. ¿Cómo lo asumirán? En el año 408 de nuestra era, el Imperio Romano había crecido tanto que Constantinopla dirigía la mitad oriental, mientras Roma seguía siendo la capital del Imperio de Occidente. Era simplemente impensable que pudiese caer. Pero vivía bajo la amenaza del rey bárbaro Alarico, que quería sus tierras, su poder y su dinero. Junto a su tribu germánica, los visigodos, marchó sobre la ciudad. Las murallas de Roma, 15 metros de altura, 3 metros y medio de grosor y un perímetro de 20 kilómetros. Las consideraban inexpugnables, pero los visigodos tenían un plan.
Volvieron la ingeniería de Roma en su propia contra. Cortaron los acueductos, cortaron el suministro de agua, impidieron que la comida entrase en la ciudad y la otrora gran ciudad de Roma lentamente fue muriendo de hambre. El emperador romano Honorio se vio obligado a entregar a Alarico una enorme suma de dinero para detener el sitio. Creemos que la suma pagada a Alarico rondó los 100 millones de dólares. Cuando le preguntaron qué les quedaba a los ciudadanos romanos, respondió: sus vidas. Roma había comprado la paz por el momento. Pero 2 años después, Alarico volvió a por más. Los visigodos tomaron al asalto la ciudad. Robaron todo, y a todos, todo aquello que tenía valor. En sus 800 años de historia, la ciudad de Roma nunca había caído ante un enemigo hasta entonces. Aquello provocó un terremoto por todo el mundo mediterráneo. Lo que vemos aquí es el comienzo del fin del Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano de Occidente cayó. Europa se sumió en la Edad Media. Y tal nivel de cultura y civilización no volvería a verse en más de 1000 años. Pero eso no fue nada comparado con nuestro siguiente sitio épico. Operaciones secretas de la antigüedad, el paradigma de las misiones de infiltración hace miles de años. En el número 2, cuídense de los griegos que portan regalos. En el número 2, el sitio de Troya. Hay varias formas de poner fin a un sitio. La primera es un ataque frontal que te costará mucho. También puedes matar de hambre a la población. La última opción es usar el engaño, que es lo que hicieron los griegos. ¿Y el mayor engaño de todos los tiempos? Diseñado por los griegos para ganar el sitio de Troya. La historia del sitio de Troya es una de las grandes historias de la humanidad y es una historia que nunca se ha olvidado. Siempre se había pensado que el sitio de Troya era un mito. Pero en la década de 1870, los arqueólogos descubrieron una ciudad en Turquía que hoy es aceptada comúnmente como la ubicación de la antigua Troya. Las pruebas posteriores han demostrado que allí se produjo una gran batalla y destrucción, lo que significa que el relato épico podría ser cierto. Según la historia, Helena, una preciosa reina griega, fue secuestrada por París, príncipe de Troya. Los griegos prepararon un rescate con una flota de más de 1000 navíos. Pero cuando llegaron a Troya, se encontraron con que sus muros eran inexpugnables. Los griegos no tenían forma de tomar la ciudad y los troyanos no tenían hombres suficientes para salir a aplastar a los griegos. Así que nos encontramos con un bloqueo que dura 10 años. Finalmente, los griegos se retiraron, dejando tan solo un enorme caballo de madera a las puertas de la ciudad. Pero todo era un engaño. El caballo de Troya es sin lugar a dudas la máquina de asedio más famosa de toda la historia. 15 metros de longitud, 12 metros de altura y dentro, 40 soldados griegos preparados para atacar. La dureza mental de estos hombres tenía que ser increíble. Son como soldados modernos de operaciones secretas que van en un helicóptero. Estos hombres eran los Navy SEALs de la antigüedad. Creyendo que los griegos se habían rendido y habían vuelto a casa dejando el caballo gigante como ofrenda a sus dioses, los troyanos entraron con el caballo en la ciudad. Tal vez podrían utilizarlo para ofrecerlo a sus propios dioses. Tras aguardar pacientemente la protección de la noche, los comandos griegos salieron del caballo. Mataron a los guardias troyanos y esperaron al resto de su ejército que había vuelto en sus barcos en secreto. Los griegos regresan y sus comandos les abren las puertas. Los troyanos son exterminados y la ciudad de Troya es destruida. El sitio y el secuestro de la reina griega han concluido. Les ha puesto fin el caballo de Troya, un engaño tan ingenioso que seguimos hablando de él hoy en día. Los sitios más devastadores de la antigüedad. Esta es la cuenta atrás histórica del top 10 de la antigüedad. Y hemos visto algunos sitios militares brutales que cambiaron el mundo. En el número 10 estaba la caída de la inexpugnable fortaleza de Masada. En el número 9, la conquista de Tiro por parte de Alejandro. En el número 8, el sitio romano de Siracusa.
Y en el número 7, la masacre masiva de Jerusalén. En el número 6, el fuego infernal en el sitio de Constantinopla. Y en el número 5, el genio de Julio César en Alesia. El número 4 era para el terrible sitio de Bagdad por parte de los mongoles. Y en el número 3, el saqueo de Roma. En el número 2, el engaño de los griegos en Troya. Pero hay un sitio más devastador que todos los demás. Un apocalipsis antiguo que concluyó con la destrucción total de una ciudad e hizo caer a un imperio. El número 1, el sitio más devastador de la antigüedad. El sitio romano de Cartago. Este sitio se merece el puesto de honor de la lista, porque con él se borró de la faz de la tierra a una superpotencia de la antigüedad. Durante buena parte del primer milenio antes de Cristo, el imperio cartaginés dominó el Mediterráneo. Contaba con la armada más importante del mundo, que operaba desde su base en Cartago, en la costa norte de África. Pero tenía un rival al otro lado del mar, Roma. Roma había conquistado la península itálica y el puerto estratégico de Siracusa, y quería quedarse con todo el Mediterráneo. Pero Cartago se interponía en su camino. Roma contra Cartago. Estaban destinadas a enfrentarse, pero ninguna se rendiría hasta que la otra quedase reducida a cenizas. Tras más de 100 años de guerras y conflictos brutales entre estas dos grandes potencias, Roma había cobrado ventaja y había llevado la lucha hasta la propia ciudad de Cartago. Exigía la rendición total. En el año 149 a.C., 80.000 soldados romanos llegaron y pidieron a la población horrorizada que abriese las puertas. Se negaron y comenzó el sitio de Cartago. Cartago estaba protegida por 37 kilómetros de murallas. Para ponerlo en perspectiva, diremos que Roma en aquel momento solo estaba protegida por 8 kilómetros. Estas murallas de 14 metros de altura convertían a Cartago en la ciudad mejor fortificada del mundo en aquella época. Eran tan grandes que 20.000 soldados cartagineses vivían en su interior, junto con 300 elefantes de guerra. La ciudad se había transformado en una gigantesca fábrica de armas. Todos los ciudadanos participaban. Las mujeres incluso entregaban su cabello para hacer cuerdas para catapultas. En cuestión de meses, crearon un enorme arsenal para defender su ciudad. Resistieron durante 3 años, pero finalmente los romanos entraron. Cartago tenía el tamaño de Manhattan, pero la densidad de construcción era muy alta. 500.000 personas vivían apiñadas en aquel espacio. Así que los romanos, en cada esquina, se enfrentan a personas que luchan por sus vidas. No hay frente. Es una guerra de asedio diferente, brutal, cruel, en la que participa todo el mundo. Los romanos tardan 7 días en hacerse con el control de la ciudad. Y entonces se da la orden. Hay que destruirla. Cartago arde durante 17 días. El calor es tan intenso que consume edificios y se traga a la población en el infierno. No es una guerra, es un genocidio. Y los romanos no han venido solo para matar a los cartagineses, han venido para erradicar su recuerdo. Cartago tenía una población de 500.000, de la que solo sobreviven 50.000 personas, que son vendidas a una amarga vida de esclavitud. La muerte o esclavización de toda la población. Una ciudad arrasada. Cartago dejó de existir. Fue la aniquilación total. Gracias a su victoria en este sitio, Roma se convertirá en la potencia dominante durante los siglos venideros. E influirá en nuestro mundo moderno más que ninguna otra civilización antigua. El sitio romano de Cartago tiene que ser el número 1. La crueldad total, la destrucción total. Fue un choque épico de la civilización occidental y determinó la historia de Occidente. Los megasitios de la antigüedad provocaron destrucción en masa y la aniquilación de millones de personas.
Ciudades antiguas magníficas y poblaciones enteras resultaron devastadas, cambiando el curso de la historia. Y el éxito o fracaso de esos sitios ha conformado el mundo tal y como lo conocemos hoy.